revista Conozca Más, con el alto auspicio de Megavisión. Presenta. Esta es la costa de Florida, en la frontera con el Triángulo de las Bermudas. Buenas noches, soy Richard Crenna. Más de 1000 personas, cientos de barcos y aviones, ingresaron en la zona y no volvieron a verse. Muchos postulan la teoría de que extrañas fuerzas afectan a los barcos y aviones. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que convierten a esta zona en un inmenso cementerio? También se divulgan los mitos de actividades de seres extraterrestres que los transportan a universos paralelos, atrapándolos en otra dimensión. Descartando estas teorías, quizás sean víctimas de un fenómeno natural más poderoso e inimaginable. Utilizando equipos especiales, las ruinas hundidas en las profundidades del océano. Ahora vamos a investigar algunos de los casos más inexplicables de la historia del Triángulo. La leyenda nos lleva a la época de Cristóbal Colón, 500 años atrás. El Triángulo mide 500.000 millas cuadradas entre Fort Lauderdale, Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Varios incidentes sorprendentes han ocurrido aquí. En 1953 desapareció el Marine Queen con 39 personas a bordo. 6 meses después, 2 enormes K-6 de la Fuerza Aérea Norteamericana. Un buque que navegaba en las aguas del océano se vio de pronto envuelto en una batalla entre fuerzas desconocidas. Un DC-3 en ruta a Miami desapareció en 1948 con 36 pasajeros a bordo, luego de recibir instrucciones de aterrizaje desde la torre de control de Miami. En 1986, un hombre y su esposa que volaban hasta Florida atravesaron lo que denominaron una sustancia viscosa. Los equipos de su avioneta se paralizaron repentinamente. En la Segunda Guerra Mundial, la aventura era muy importante para Peter Bonner. Lo enviaron con su grupo al Triángulo de las Bermudas en una misión de capacitación. Ellos hicieron historia, pero por una razón muy diferente. Howard, soy Keller. La brújula no funciona. ¿Qué pasa con tu brújula? Estoy perdido. Aquí estoy, Keller. Sigue en la radio. Veo una pequeña isla. Parece que estamos perdidos. Te sugiero que le preguntes a otro de los aviones la posición exacta. Roger, esto es muy raro. No podemos tomar ninguna dirección. Estamos sumergidos en las nieblas. No vemos nada. No hay respuesta. Vuelo 19. Vuelo 19. 14 hombres de la Armada volaban en 5 aviones como este. El Vengador, un bombardero TBN. El avión de un motor más grande de los utilizados en la Segunda Guerra Mundial. La extraña desaparición del vuelo 19 en 1945 es la más importante de las tragedias del Triángulo de las Bermudas. Fue una de las peores catástrofes de la historia de la aviación. Se realizó una investigación exhaustiva en el mar, pero no se encontró nada. Los familiares de las víctimas acusaban a la Marina de ocultar información porque los informes decían que los aviones habían desaparecido por razones desconocidas. Este incidente fue calificado como el más extraño en los anales de la historia de la aviación. Después de que se los había dado por desaparecidos, la Marina envió otro avión con 13 tripulantes a investigar. Este avión también desapareció. El instructor de vuelo era el teniente Frank Taylor, recientemente trasladado a F.T. Lauderdale. No estaba familiarizado con la zona. Otro miembro del escuadrón era el teniente Ed Powers. Su esposa recuerda los terribles momentos vividos después de enterarse de la noticia. Me desperté a eso de la medianoche y llamé a la base.
porque tenía la sensación de que algo malo había sucedido y me dijeron que Ed no estaba allí. No me explicaron nada y al día siguiente lo escuché. Escuché en la radio cinco aviones TBN que habían salido de la base Fort Lauderdale habían desaparecido. Y yo sabía que eran ellos. En ese entonces, muchos creían que a los aviones los habían secuestrado los extraterrestres. Años después, Steven Spielberg, en Encuentros cercanos del tercer tipo, soluciona este problema haciendo aparecer a los aviones en el desierto mexicano y mostrando el regreso de la tripulación en platos voladores. Bien, creo que las teorías sobre extraterrestres son muy raras. Al principio, yo pensaba que tal vez eran realmente verdaderas y que era posible que ellos hubiesen sobrevivido de alguna manera. Es así como, 50 años más tarde, la búsqueda de los 5 aviones continuaría. El velero de investigación Deep Sea se embarcó en un último esfuerzo por encontrar la pista del vuelo 19. El líder de la expedición es el mundialmente conocido ingeniero oceanográfico Graham Hawkes, que no es un novato en la búsqueda del vuelo 19. La ubicación de la búsqueda fue determinada después de 12 años de trabajo por John Maher, un exoficial de las Fuerzas Armadas y piloto de helicóptero condecorado en la Guerra de Vietnam. Todo lo que tiene que ver con la aviación, recuerdo que en 1945 lo estudié y diseñé en mapas. Analicé las variaciones y predije las que podrían ocurrir. La gente que estuvo allí esa noche dijo que habían visto un oleaje muy poco común en el mar. Cuando el primero de los aviones chocó, Taylor había dicho media hora antes, cuando caiga el primer avión, todos los demás vamos a buscarlo. Bien, el primer avión cayó. Los que lo vieron caer perdieron contacto visual unos con otros. Ellos no desobedecieron órdenes, perdieron contacto y se extraviaron en la zona. En algún lugar de esta zona, él estaba seguro que se iba a encontrar con alguien. Viró al oeste porque quería ir hacia el Golfo. Pero él pensó que iba hacia el Golfo de México y el oeste da al océano. Es un error garrafal para mí. Y aquí se realizó la primera investigación científica, que terminó siendo a unas 4 millas al norte de donde yo lo había ubicado. Es un valiente el que pone una cruz en el mapa. Realmente el océano es bastante grande. La zona de investigación no está limitada por algo en especial. Si logramos encontrarlo, si lo encontramos, me saco el sombrero ante ti. Te lo agradezco. Maher tenía toda su esperanza puesta en esto porque encontrar al vuelo 19 se había convertido en una obsesión para él. 5 años antes se había desilusionado cuando, habiendo localizado un Avenger, una investigación exhaustiva reveló que no era uno de los del vuelo 19. Graham Hawkes vivió algo similar. Varios años atrás descubrió las ruinas de 5 aviones. Luego de anunciar que podían ser del vuelo 19, la prensa torció los hechos y anunció que finalmente los aviones del vuelo 19 habían sido localizados. 2 días después, Hawkes ofreció una conferencia de prensa para corregir lo dicho. Primeramente, quiero comunicarles que estoy autorizado para decirles que los 5 aviones que encontramos no son los del vuelo 19, sino el segundo grupo de Avengers. Por lo tanto, la búsqueda de los 5 Vengadores no era nada nuevo para ninguno de ellos. Para Graham Hawkes, encontrar al vuelo 19 sería un preludio perfecto. Realizar la odisea de un solo diving hasta el fondo del océano. Hawkes, que es uno de los grandes innovadores en ingeniería oceánica y exploración, se ganó la reputación de ser el Enzo Ferrari de los mares. Hawkes tiene su propio grupo de exploración oceánica en California. Él ha diseñado una gran cantidad de vehículos sumergibles y comparte el récord mundial de solo diving. Recientemente diseñó Deep Flight 2, un sumergible similar a un aeroplano, que espera pilotear hasta las profundidades del océano de Marianas Trench. Normalmente el Deep Sea navega los mares en busca de galeones españoles. En el proceso de búsqueda de tesoros, el Deep Sea ha encontrado miles de barcos y aviones en el océano.
Ahora, con equipos de avanzada y años de experiencia, intentará resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas. Mientras que el Phantom se sumerge más y más en las aguas del océano, se ha hecho un asombroso descubrimiento a 755 pies de la superficie. La imagen de un aeroplano, un bombardero. FT-82, profundidad 767. ¿Puedes bajar la cámara un poco? Bien. Mira, creo que vamos a poder ver los números de serie allí. Aunque la puerta está cerrada. Lo mismo ocurrió con otros aviones. ¿Qué piensas tú? La parte superior está agujereada. Bien, creo que el piloto y la tripulación salió despedida por allí. No te pares en la senda mientras el ala se cierra. Haz una toma más de cerca, por favor. La cámara de televisión transmitía imágenes sorprendentes del aeroplano sumergido. Está en un medio ambiente peligroso, donde la presión es tan intensa que destrozaría los pulmones de un ser humano. El Avenger está plagado de bacterias y anémonas. Pequeños animales se han instalado debajo de las paredes del avión y se han convertido en residentes permanentes. La tripulación estaba ansiosa por revisar los números de serie para ver si tenían alguna correlación con el vuelo 19. Bien, ¿puedes tratar de encontrar los números de serie? Creo que están debajo de la estrella. Veamos si podemos mover el suelo y despejar la zona para leer los números. Trata de no dañar la pintura, con cuidado. Bien hecho. Bien, según lo que yo creo, los números deberían estar en esta zona, pero la pintura está corroída. No pueden verse. Y así, el destino del vuelo 19 seguirá siendo un misterio. En algún lugar de esta vasta extensión, 5 bombarderos permanecen ocultos en las profundas aguas oscuras del Triángulo de las Bermudas. Otro de los grandes misterios ocurrió en marzo de 1918. Un barco carbonero de los Estados Unidos de 19.000 toneladas navegaba desde Barbados a Baltimore. Uno de los barcos más grandes de la época transportaba 309 tripulantes. En un punto de su viaje a través del Triángulo de las Bermudas, desapareció. Durante años, los científicos continuaron investigando la desaparición de barcos y aviones y postularon teorías fascinantes. Una fue conocida como freak waves, olas oceánicas gigantes, que parecen salir de la nada y toman al barco completamente por sorpresa. Existen lo que se llama freak waves y la razón principal de estas olas gigantescas son los vientos que se generan en la corriente del Golfo cuando se avecina una tormenta de la costa de los Estados Unidos. Y hacen que las olas sean mucho más grandes de lo que deben ser. El aire cálido que se forma sobre el Golfo alimenta las tormentas, con lo que tenemos olas de 15 o 18 pies en vez de 10. Y para un barco pequeño, toparse con una ola de 15 pies en vez de con una de 10 puede llegar a ser un desastre, especialmente si la mayoría a bordo está durmiendo. Hay freak waves en el Triángulo de las Bermudas. Tenemos un caso muy interesante en el que hemos trabajado. Es el de una ola que llegó hasta la costa este de Florida y destruyó la playa y separó una parte de la península. Impresionante. Algunas olas han llegado a medir más de 150 pies. Otra posibilidad involucra a los hidratos de metano, cuando estos escapan del fondo del mar y las burbujas de gas congeladas suben a la superficie. Si un barco está en una zona donde el gas metano burbujea, la densidad del agua decrece un 30 o 40%.
Y un barco que esté atravesando esa zona perdería el equilibrio y se hundiría. Y de hecho, existían zonas que tenían plataformas con depósitos de gases que se hundían muy rápido, porque el agua que estaba allí no la sostenía. Si podemos suponer que había metano burbujeante en el Triángulo de las Bermudas, esto podría estar relacionado con algunos de los problemas que ocasionan las misteriosas desapariciones. A través de los años, cientos de aviones de distintos tamaños han desaparecido mientras volaban a través del Triángulo de las Bermudas. Un piloto informó lo que él llamó un bloque de aire de casi 5.000 pies sobre el Golfo. Dijo que sacudió a su avión y luego lo tiró a 15.000 pies. Declaró ser muy afortunado por haber sobrevivido. Luego están esas historias de secuestros en manos de los extraterrestres, guerras espaciales, centros magnéticos y teorías sobre fuerzas sobrenaturales. Una de las teorías sostiene que cuando la brújula de un avión enloquece, una nave espacial se encuentra sobre él, y cuando se mueve, la brújula lo sigue. Si para algunos esta teoría es extraña, recuerden que fue Albert Einstein el primero en postular que espacio y tiempo estaban conectados. Los científicos se dedicaron a investigar los campos gravitacionales en la Tierra. ¿Podría esto ayudarnos a explicar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? Recuerdo un incidente que ocurrió cuando estaba a bordo del Queen Elizabeth. En uno de sus viajes, el barco fue seguido por un avión que, con la intención de llamar la atención de los pasajeros a bordo, se acercó al barco y fue entonces cuando se colocó frente a este. Mientras lo hacía, al final de la primera vuelta, desapareció. Naturalmente, los pasajeros del barco creyeron que se había caído en medio del océano. Pero eso era imposible. Con tanta gente observándolo, simplemente desapareció en el aire. Tenemos un caso de un Boeing B-50D de la Fuerza Aérea y de un Super B-29 que estaba camino a Bermuda, a 25.000 pies de altura, cuando un operador de radio en Bermuda notó que el aeroplano no se estaba moviendo ni había aterrizado. Entonces llamó a los pilotos. Ellos llamaron a Bermuda desde el B-50 con su radar. Nadie puede entender por qué durante una hora, con 4 poderosos motores y 3 jets a toda velocidad, este avión no se movió ni una pulgada. Bajaban, subían, pero ellos no podían avanzar desde esa posición. Hasta que una hora más tarde, comenzaron a abandonar lo que fuese ese campo de fuerza. Nadie llegó a entender qué sucedía. El avión aterrizó en Bermuda. Habían consumido 70 minutos más de combustible de lo que era habitual en sus misiones. En los archivos no hay ninguna explicación oficial. Durante muchos años han habido varios informes de platos voladores en la zona del Triángulo. Son más frecuentes sobre el Triángulo que en otras zonas, pero por supuesto fueron vistos en todas partes del mundo, especialmente en el mar. Creo que en un futuro cercano se va a poder comprobar de alguna manera si son el reflejo de nuestro pasado o si los platos voladores que vemos hoy en día son reflejo de nuestro futuro. Tal vez la explicación más extraña sobre las desapariciones en el Triángulo es que Atlantis, el continente perdido, está allí. Algunos creen que los antiguos astronautas de otros planetas han estado visitando Atlantis regularmente y de vez en cuando se llevan a un humano. Muchos creen que la Atlántida está situada en el Triángulo de las Bermudas, justo frente a la isla de Bimini. Es donde se encuentra el camino submarino. Hawks se acercará para ver lo que puede llegar a aprender. Este es el camino del este y la línea oscura es la costa oeste. Miden aproximadamente 5 o 6 yardas de ancho cada una. Son como una autopista de 2 carriles. A fines de los años 60 se llevó a cabo un sorprendente descubrimiento en esta zona. Un grupo de enormes rocas sumergidas en el fondo del mar. Sus pesos varían entre 1 y 10 toneladas.
aparentemente colocadas allí por el hombre, han convencido a los creyentes que eran parte de la Atlántida. La leyenda nos transporta 11.000 años atrás y nos cuenta de un magnífico imperio en una isla, Atlantis. Fue descrita como una civilización jamás igualada, que se supone desapareció bajo la superficie en cuestión de horas sin dejar rastros. También están aquellos que creen en la existencia de cristales gigantes y poderosos que están bajo tierra y los consideran responsables de guiar ovnis y también de originar problemas con las brújulas de los aviones y barcos. No sé por qué la gente cree que está hecho por el ser humano. Ellos creen que eso fue Atlantis, creen que este es uno de los primeros signos que se comenzaron a ver de Atlantis y que se logrará ver cada vez más y más de esa civilización. Si crees en eso, puedes ver los caminos, aunque no es suficiente como para convencer a un escéptico. Tratamos de probarlo de todas formas, pero no sirve solo hacer cambiar a alguien de opinión. Es un diseño muy uniforme para considerarlo simplemente natural. Muchos pilotos informaron de un comportamiento errático de los instrumentos sobre Bimini. Entre los 60 y 70 yo solía viajar ida y vuelta a Bahamas una vez por semana, y a 40 millas al oeste de West End, en el viaje de vuelta, si te iluminaba el sol, se podían ver estos caminos bajo el océano. Líneas rectas perfectas que han sido torneadas durante miles de años por el océano. No siempre, pero con asiduidad, la brújula sufriría una desviación magnética total, y luego de 20 millas, la brújula se normalizaría y se volvería a la ruta original. He escuchado que cuando barcos y aviones atraviesan el triángulo, sabemos que su brújula comienza a rotar. Sin embargo, no existe ninguna razón para esto por los campos magnéticos. Si un avión o un barco hace un viraje, la brújula empieza a oscilar. Pero todas las medidas que se han tomado de los campos magnéticos nunca demostraron este tipo de fenómenos. Y se han realizado muchas de estas mediciones en el Triángulo y en otras regiones del mundo. Muchas veces las experiencias que viven los pilotos contradicen la evidencia científica. A bordo del Deep Sea se realizó un descubrimiento asombroso. Enviaron al ROV a investigar un pequeño aeroplano hundido. Bien, creo que lo estoy viendo. Sí, ya lo veo. Ha estado aquí mucho tiempo. Mira lo corroído que está el techo. Veamos. Es el número N36470. Mira cómo están abiertas las ventanas. Está completamente vacío. Las puertas están cerradas. Es imposible que el piloto haya salido y cerrado la puerta detrás suyo. Vamos a golpear suavemente la puerta para poder abrirla. Creo que vamos a abrirla con facilidad. Este avión está totalmente corroído. Sí. Bien, vamos a intentar nuevamente. Finalmente la puerta se abrió y permitió que el ROV enviara imágenes bien claras del interior del avión. Mira, se desprendieron los asientos. No hallaron nada. No sé qué puede haber ocurrido. Mira, ahí están las llaves. ¿Las llaves? No sabía que los aviones tenían llaves de encendido. ¿Cómo habrán podido salir de allí? No se me ocurre. El avión había sido robado 15 años antes del aeropuerto de Papano Beach. Nadie supo nunca sobre él. La policía asumía que el avión había sido robado para transportar drogas. Pero nadie sabe cómo el piloto y los pasajeros pudieron escapar.
Grandes descubrimientos nos están esperando en el fondo del océano. Por ejemplo, en la zona del Triángulo de las Bermudas, en nuestras exploraciones, hemos encontrado pozos enormes de 100 metros de diámetro. Lo que yace en la profundidad del océano es un verdadero misterio. Hasta que sepamos más, tales teorías de extraterrestres continuarán fascinándonos e intrigándonos. Pero quién sabe, no podemos decir que es imposible. Lo único que podemos decir es que siempre habrá un Triángulo de las Bermudas. Soy Richard Crenna. Fue una presentación de Revista Conozca Más con el alto auspicio de Megavisión. No importa lo lejos que llegamos, podemos ir más allá. Comunicaciones globales, ampolletas de mayor duración, afeitadoras eléctricas que afeitan al ras. Porque en Philips creemos que todo puede mejorarse. Si podemos guiarte al lugar exacto, ampliar tu panorama, o hacer una diferencia para mejorar tu vida, por pequeña que sea, lo haremos. Si nuestra tecnología puede hacer avanzar las ciencias médicas, o abrirte al universo, ¿podríamos hacer algo más? Pensaremos en ello. Philips, let's make things better.